Buenas tardes. En nombre del Ayuntamiento de Almansa y de la Universidad Popular, les damos la bienvenida a este segundo acto de los 13º Encuentros Literarios de la Universidad Popular y le queremos dar las gracias a Antonio Praena por esta tarde traernos Entre el cielo y la tierra. Lo vamos a disfrutar aquí. Un recorrido por los caminos de la belleza, del amor, de la amistad, de la muerte, todo lo que conlleva la vida. Les presento a Antonio Praena para que le conozcan un poco mejor. Antonio Praena es de Purullena, Granada. Es licenciado en Teología Dogmática por la Universidad Pontificia de Salamanca y doctor en Teología por la Facultad de Teología San Vicente Ferrer de Valencia. Es profesor en la Facultad de Teología de Valencia, en la que complementa su investigación con cursos sobre la relación entre teología, cine, poesía y arte contemporáneo. Profesor de Domuni Université y del Instituto Superior de Ciencias Religiosas de Valencia. Ha publicado artículos de reflexión filosófica, estética y teológica, así como catálogos de artistas plásticos contemporáneos. De la treintena que tiene, queremos destacar o nombrar los siguientes artículos: La mirada contemplativa y cine contemporáneo, Contemplación y cine, la mirada, el nuevo cine norteamericano, Filosofía y cristianismo, del areópago al diálogo con la cultura contemporánea y hacia una poética teológica. De las monografías, Cristianismo y poesía, La luz se hizo palabra, antología de poesía contemporánea judeocristiana en España. Y de catálogos, Mientras la luz, de la exposición del pintor José Saborit. Queremos destacarlo porque este pintor y escritor, José Saborit, estuvo con nosotros en los 9º Encuentros Literarios, justo el 15 de marzo de 2018, con La visión y el canto. Ha publicado además los siguientes libros, con los que ha obtenido diversos premios y reconocimientos: Humo verde, que fue accesit del certamen de poesía iberoamericana Víctor Jara; Poemas para mi hermano, accesi Premio Adonais de poesía; Actos de amor, Premio Nacional de Poesía José Hierro; Yo he querido ser grúa muchas veces, Premio Tiflos de poesía. Por el libro Historia de un alma ha recibido 3 premios: el Jaime Gil de Viedma, el Premio de la Crítica Andaluza y el Premio Valenciano de la Crítica. También tiene Redención. En 2020 su obra Cuerpos de Cristo resultó ganadora del Premio Emilio Alarcos de Poesía, concedido por el Principado de Asturias, siendo su último libro publicado Andar sobre las aguas. Presente en antologías y revistas, también en festivales internacionales como son el Instituto Cervantes de Dublín y de Roma, el Festival Internacional de Poesía de Pereira de Colombia, en Bogotá, en el Internacional de Poesía de Tesalónica y también en Atenas y en Granada en diversas ediciones. En el Festival Agosto Clandestino del Gobierno de La Rioja, en Cosmopoética de Córdoba y un largo etcétera. Sus poemas han sido traducidos al italiano, griego, portugués, francés, etc. Es miembro del Consejo de Redacción de revistas como Crátera o La Gaia Ciencia. Y ahora les dejo con Antonio García Soler, el profesor del taller de escritura creativa y que es el propulsor de estos encuentros literarios. Amor bajo el espino blanco. A Emmanuel López Praena. Las flores del espino blanco son rojas. Han crecido con la sangre de todos nuestros mártires y héroes. Esa es, al menos, la leyenda. Habremos de esperar hasta el verano
y comprobar que la sangre no es capaz de hacer mudanza en la costumbre de las pequeñas flores del espino, que es blanco y es espino y nada sabe de héroes ni batallas. Buenas noches, ya he acabado. Buenas tardes. Es un recurso, es un placer leer este poema y es un recurso para que todo lo que diga a continuación es nada, es humo, para que un poco comience Antonio, ¿no? La poesía, que es un tema que tratamos a menudo en el taller, ya saben que tiene algo de indefinible. Cuando le preguntaban a José Hierro, al gran José Hierro, que no estuvo aquí porque no le dio tiempo, porque a donde lo llamábamos iba el hombre, era un fenómeno como persona y como poeta. Cuando le preguntaron qué era la poesía, decía, pues, y yo qué sé lo que es la poesía. Dice, usted que es poeta no sabe lo que es la poesía. Dice, no, lo único que puedo decir como mucho es que la poesía es la palabra que dice más de lo que dice. La palabra que dice más de lo que dice. Bueno, un apunte para meternos en fin, mundo de la poesía, que siempre me pasa una cosa curiosa. Es lo que he intentado como profesor o como, en fin, o de mil maneras hablar siempre, y cuando hablo delante de gente nunca sé utilizar las palabras adecuadas. Como bien dice Amparo, que una de las intenciones del taller que tenemos ha sido también los encuentros, aunque en buena medida es toda la casa de aquí, de cultura, junto con el ayuntamiento y personas que hay aquí, que hacen posible esto. Aquí veo a Pilar, a Amparo, que son totalmente necesarias para que esto ocurra entre otras personas, pero hay que decirlo. Me parece que es necesario que esto ocurra, que de vez en cuando venga un poeta aquí y en vez de teorizar, pues os hable con poesía, ¿no? Hemos tenido la suerte de que han pasado cantantes, novelistas, historiadores, pero también grandes poetas. Por aquí han pasado, y hay que decirlo, que vamos ya por el encuentro número 13, parece mentira, poetas de la talla de Francisco Doménez, Fulgencio Martínez. El año pasado vinieron amigas nuestras y de Antonio, Katy Parra e Inma Peregrín, que estuvieron dando un estupendo duelo poético aquí junto al ailanto allí fuera. Pero también han venido premios nacionales como Luis Alberto de Cuenca o Antonio Carvajal, por ejemplo, y en fin, ahora me acabo de acordar, en el 18 que vino José Saborit, y antes también vino Lola Bascarel, también estuvo aquí también. Es decir, que poco a poco estamos convirtiendo este lugar en un sitio privilegiado de la cultura, que aunque seamos pocos aquí, pues hay que recordar aquello que decía Juan Ramón Jiménez, que la poesía un poco es para la inmensa minoría, pero aquí estamos, ¿no?, que es lo importante. Nada, únicamente deciros a todos, pero a los que sois del taller especialmente, que mejor que cualquier intento de explicar la poesía, ahora vais a tener un ejemplo real de la poesía haciéndose a sí misma en un poeta, como bien ha dicho Amparo, que tiene un amplio historial como teólogo, profesor, poeta, pero sobre todo como poeta. Hemos traído aquí a Antonio como poeta. No quiero decir nada, pero a veces cuando me preguntan la poesía, preguntan a veces muy sencillas. ¿Ha de tener rima? ¿No ha de tener rima? ¿Qué es el ritmo? ¿Qué es tal? ¿Qué es cual? Yo a veces prefiero no teorizar al respecto, porque siempre te equivocas. Lo mejor es escuchar la poesía en directo, y como él, además de gran poeta, es también un gran comunicador, seguro que la mejor clase posible que para lo del taller y no taller es vivir la poesía a través de lo que él nos va a dejar aquí hoy, ¿no?
Se llama Entre el cielo y la tierra. Me parece un título estupendo, porque ahí estamos, entre el cielo y la tierra, ¿no? Entre aquello que parece que no llegamos y lo que está aquí, y tampoco sabemos gran cosa al respecto. He de decir que, ya para acabar, que él tiene también una gran tradición poética detrás. Creo que era Octavio Paz, el gran Octavio Paz, premio Nobel mexicano, el que decía algo así que lleva razón, una cosa que parece rara, que la prosa, lo que es la prosa, o los géneros de prosa, son tardíos. Lo primero que empezó es el verso. Empezó en pues en los libros de la Biblia, empezó en la Ilíada, en la Odisea, y se ha mantenido después en la Eneida de Virgilio. Es decir, la poesía parece que es la palabra primigenia para decir lo fundamental. Hoy parece que es rara, pero la poesía está ahí, sigue estando. La prosa también es necesaria, un buen prosista también ha de tener su ritmo, pero la poesía siempre está cerca de nosotros. Nada, no sigo hablando más, únicamente deciros que estamos muy contentos de que volvamos otra vez aquí, a esta sala, y otra vez a disfrutar de algo que seguramente pues van a recordar, ¿no? Porque lo que aquí se va a transmitir es la voz de un hombre, de un poeta, entre el cielo y la tierra, y aquí en Almansa. Muchas gracias. Gracias, Antonio, por tu presentación y por hacer posible acudir aquí esta tarde. Gracias, Amparo, por tus palabras también de presentación. Al escuchar, parece como que a cierta edad cualquier currículum es siempre rimbombante. A mí me ocurre que más que enorgullecerme del currículum, me da como un poco de vergüenza, ¿no? Porque dices, sí, según avanza la vida, yo creo que una de las lecciones fundamentales es olvidar y simplificar y volver a la sencillez, ¿no? Pero bueno, muchísimas gracias porque a veces uno no se acuerda de cositas y están ahí. La historia tiene memoria. Gracias a vosotras y a vosotros por compartir esta tarde. La poesía es minoritaria, pero cuando enamora no tiene seguidores, tiene amantes, como decía Lorca. Y no tiene sentido sin alguien que la escuche. Así es que muchas gracias a todas y a todos por escuchar, por hacer que pueda ser verdad la poesía. Sin destinatario, la poesía no es poesía. Entre el cielo y la tierra es el título de una antología mía en italiano. Y bueno, lo decidió el antólogo italiano, la traducción literal de un verso, ¿no? Un verso de un poema, Entre el cielo y la tierra. Y a él le pareció como clave porque, bueno, pues aunque no lo han dicho ni Antonio ni Amparo, porque son cosas que van por ahí, está entendido un poquito en eso de dedicarse a la teología, y es que yo soy cura. Y bueno, pues al antólogo italiano le pareció que era una manera, la de ser cura y poeta a la vez, de estar entre el cielo y la tierra. Esa fidelidad a la tierra, ese amor. Queremos que lo dijeras tú, directamente. A mí, vamos, me parece también maravilloso, ¿no? el que haya un cura como tú, que además esté aquí con nosotros tan cercano. Disculpa, O sea que muy atípico el cura como yo, muy atípico. Atípico, Sí, estar entre el cielo y la tierra supone a veces estar en el viento también, porque hay algunos a los que les parece demasiado humano lo que escribes y hasta les escandaliza bastante. Y bueno, y hay también personas a las que les cuesta un poco entender, ¿no? Que alguien que está tan metido en medio de la vida y de los jaleos de la ciudad, de la humanidad, de los sentimientos, de las cosas que nos pasan a todos y las cosas que pasan en la tierra, pues sea cura, ¿no? Antes era... Ay, perdón, me toca habituar al micro. ¿Se oye así bien?
¿Esta distancia está bien? Sí, Vale, toca, sí. perfecto. Antes era más habitual, ¿no? Fray Luis de León, Fray Luis de Granada, Santa Teresa, San Juan de la Cruz, el ser clérigo, por usar una palabra clásica, y el dedicarse a la literatura, los grandes dramaturgos, el mismo Lope. Pero hoy en día, desafortunadamente, parece como que la fe y la cultura han seguido caminos que muchas veces se distancian. Y a veces uno, entre el cielo y la tierra, Amparo, se encuentra pues un poco en el aire, se lleva las tortas de un lado y de otro, pero también eso es lo bonito, cómo reconvertir esa experiencia en poesía, en una forma de amar. Entre el cielo y la tierra, lo más importante del ser humano es el amor. Y Dios mismo, que está en el cielo y en la tierra, es definido como amor. El Evangelio de San Juan, uno de los más bellos literariamente, dice que Dios es amor, y amor hasta el extremo. Y las cartas también de San Juan, lo que se denomina en teología el corpus joánico, pues define a Dios así directamente: Dios es amor. No dice ni siquiera Dios ama, que se sobreentiende, sino que directamente aplica el sustantivo al sustantivo. Dios, amor, amor, Dios. Bueno, pues el amor va a ser el hilo conductor de esta tarde aquí con vosotros y con vosotras. Y ese amor es el que nos va a conducir por esta lectura. Como la poesía, como ha sugerido Antonio, la teología sin amor no es nada. Yo voy a fijarme en 4 palabras que no vienen del mundo de la teología, sino que vienen del mundo de los clásicos, de los griegos. El mundo clásico, el mundo griego, tenía 4 palabras distintas para referirse a 4 tipos de amor. 4 tipos de amor que no se excluyen, sino que se intensifican, que se reclaman, que están juntos y sin embargo, que indican distintas experiencias. Es tan rico el amor que hasta para los griegos, que casi lo inventaron todo, era necesario tener palabras diferentes para expresar la peculiaridad de cada uno de ellos, ¿no? Bueno, voy a comenzar por una palabra que para ellos definía el amor familiar. Ese amor que luego los latinos traducen como pietas, la piedad. Nosotros, al traducir, las palabras cambian, evolucionan, les damos matices diferentes, pero la piedad romana era el amor entre padres e hijos, entre hijos y padres, era casi un deber religioso, y heredaban también la tradición de los griegos. Los romanos pues lo copiaban todo, y especialmente si venía de Grecia con más ahínco aún. Entonces, esa palabra en griego era estorgé y definía esas relaciones familiares. Por ellas voy a comenzar, y lo voy a hacer con un poema de este librito, Poemas para mi hermana, que bueno, queda ya atrás en el tiempo, y que aunque no es el primero, es el segundo, yo casi lo considero el primero, ¿no? Es un libro arraigado en la tierra, en las costumbres familiares, en el hogar, y todos los poemas están destinados de una manera epistolar, como carta, a ese personaje, a mi hermana. Y bueno, según los vamos leyendo, aunque cada uno tiene su entidad, según los vamos leyendo, vamos descubriendo que ocurre una historia que no os voy a desvelar, pero leemos este poema. Toma en tus manos este jersey tejido en nudos de memoria. Consérvalo, porque algún día recordarás las manos desgastadas que lo tejieron en las noches de tu infancia. Y no podrás volver y tendrás frío cuando descubras que vivir a veces es llorar. Abrígate con el amor que en el jersey está trenzado. Lo que nos quita el tiempo ha sido el tiempo quien lo ha urdido en formas misteriosas y sencillas que hilvanan nuestras vidas a otras tramas. Es imposible amar fuera del tiempo. Nada infinito hay que se alcance sin su hebra, aunque la hechura de su amor nos muestre su belleza en sacrificio, solo al perder a quien más hondo
nos ha amado. No pienses, como Eliot, que solo el tiempo vence al tiempo porque el tiempo es invencible. Más bien, realiza hazañas cotidianas. Piensa en mamá, aprende a tricotar tus horas en ofrenda, punto de arroz, ochos perdidos, espigas que se cruzan con las agujas de la vida. Ponte el jersey y teje otro jersey para tus hijos. Pues, siguiendo con este amor familiar... No he aplaudido, perdona, porque aquí tenemos una tontería que dije hace tiempo, que el no aplauso es el aplauso. Como cuando cantan un fado en Coimbra, que yo la primera vez que estuve allí me puse a aplaudir. Dice, este es español. El fado se premia con este silencio, pero es un aplauso. Se nota cuando el silencio brota de dentro y además incluso se agradece para mantener el clima y crearlo. Siguiendo con este hilo amoroso, familiar, pues vamos a pasar a otro libro que se llama Actos de Amor y bueno, que es del año 2011. Esta es una reedición que se hizo después. Y tuvo el premio José Hierro, ahora que ha hablado de Hierro, sí. Me viene ahora el premio nacional José Hierro, y bueno, esa edición que se hace con la cubierta diseñada por el mismo José Hierro, él lo fundó, él puso el primer jurado, él lo presidió durante mucho tiempo, y toda la edición, que la realiza también la Universidad Popular José Hierro de Madrid, la dirigía él, por lo tanto mantienen el formato, pero se agotó, ¿no? Y bueno, pues en el 2016 hicimos una versión nueva y que tiene un prólogo de Luis Antonio de Villena, y bueno, pues aquí también hay un grupo de poemas que hablan de ese amor familiar. Melocotoneros. Soy de un pueblo de Granada en donde hay o había muchos melocotoneros. Te cansaste demasiado aquel verano, sulfatando los melocotoneros. Tú no sabías del aroma poético, oriental y evanescente que la palabra melocotoneros exhala al florecer en algún libro. Yo sí que lo sabía. Sí sabía de flores y poemas, cosas tontas, porque mi condición ha sido estéril, pues nunca he dado frutos tan dulces, redondos, tan solares, como esa fruta tuya. De mi mano nunca ha comido nadie, de mi esfuerzo. Solo una hambre nueva se ha seguido. Papá, me da vergüenza sentir que cada letra de esta página también ha sido tuya, solo tuya. Papá, que te cansaste demasiado cuidando que el gusano de la muerte no entrara al corazón del alimento. Papá, si hubiera un fruto cierto en estas líneas, si dejo aquí esperanza y no se pudre, será solo por ti que me enseñaste sin saberlo las cosas que no pueden explicarse. Y bueno, también siguiendo este camino del amor familiar y de este libro, Actos de Amor, vamos a leer un poema que se llama Volver, para cerrar esta etapa. Voy a decir aquí una cosa que no he dicho muchas veces, pero bueno, que con este clima me siento confiado a compartir, ¿no? Y a que la entendáis con la mejor voluntad posible. Es que, bueno, después de escribir este poema para mi hermana, la gente pensaba que mi hermana había fallecido por el tono de los poemas y demás, ¿no? Y yo me sentía muy culpable, porque mi hermana no había fallecido. Una amiga también, directora de talleres y que le gustan mucho los temas psicológicos, me lo aclaró y entonces encontré un poco la calma, ¿no? Porque me sentía culpable. Digo, si le pasa algo a mi hermana, yo lo habré adelantado en un libro y no podré sobrevivir con ello. Y a veces deseaba hasta haber quemado estos libros o no haberlo escrito o haberlo pensado mejor antes de escribirlo, ¿no?
Pero ella me lo explicó y dice, no estabas adelantando nada y afortunadamente la literatura es el campo en el que el corazón y la imaginación se pueden desplegar con toda libertad y tú lo que estabas expresando no es el anticipo de la muerte de tu hermana, sino el miedo a pensar que pudiera faltar y era una expresión de amor. Así es que quédate tranquilo porque esto lo que va a hacer es darle más vida y así es. Pero bueno, de alguna manera espié, que término más teológico y más religioso, un poco desgastado, espié mi culpa pues con otro poema y dije, en el siguiente libro mi hermana tiene que volver a la literatura y tiene que quedar bien claro dónde está. Y ese es este poema, que se titula sencillamente Volver. Pero has sobrevivido a los poemas del libro en el que fuiste personaje. Como era de esperar, la vida es diferente a las palabras. Y ahora que lo sé, solo deseo que acabe este viaje por el norte de Europa para estar junto a vosotros. En un mercado de Oslo te he comprado un bolso de diseño y a Emmanuel la nueva camiseta de Cristiano Ronaldo. Supongo que es su talla. Habrá crecido mucho. Se me rompen los huesos impacientes por tenerlo de nuevo entre mis brazos. Que me diga, te quiero, como solo él lo pronuncia, y ponga en mi mirada espuma virgen surgida de sus dos ojos marinos. Querida hermana mía, ha regresado de nuevo la esperanza. Ya no sueño con coágulos de sangre en las paredes del metro Charing Cross por calle Oxford. No he vuelto a herirme más. Son solo uno los hombres que ahora soy y el que no he sido. En el trabajo bien, tan solo libros viejos. Hace un par de semanas abrí uno que con ingenuidad enumeraba las 7 en tinta roja santas obras de la misericordia corporales. Vestir al desnudo, dar de comer al hambriento, de beber al sediento, posada al caminante, visitar al preso, asistir a los enfermos, sepultar a los muertos. 7 actos de amor. Me han parecido vanguardistas porque en el siglo del exceso y de los daños, usar infinitivo y complementos tan simples se convierte en una forma de pura transgresión. Transgredo, no me importa. No te asombres si el hombre que desciende del avión no se parece a mí. Cuando te abrace, sabrás muy bien quién soy. Traigo de lejos las cosas que estuvieron siempre cerca. La vida que me disteis, el amor que solo los hambrientos, los sedientos, los desnudos, los presos, los enfermos, los errantes y muertos recibimos como amor. Querida hermana mía, así es la vida. Qué bien pueden decir las frases hechas los misterios del hombre, el porvenir, que juntos aguardamos el mañana, que nunca amanecía, empieza hoy. Lo llevas de tu mano en este instante. Es rubio, ojos azules, 4 años, y espera a que descienda del avión el hombre que jamás dejó Granada. Y cerramos la parte familiar. Para entrar en el amor carnal. Me parece que he elegido poemas muy dramáticos, pero bueno, ya los he elegido. Seguimos la inspiración del momento. Bueno, pues en el amor carnal, para él, los griegos también, antes hemos hablado de Storge, tenían otra palabra que todos conocemos y que ha hecho fortuna histórica, que es la palabra eros. También, miraba antes Amparo, las palabras evolucionan y cobran nuevos significados en las distintas épocas, ¿no? Ahora parece como que el eros está demasiado ceñido al erotismo, a la carne, a la sensualidad, pero siendo la sensualidad, la carne y el erotismo no solo buenas, sino completamente imprescindibles al ser humano. No ser de carne significa no haber entendido la obra de Dios. Amar la corporalidad es un regalo, la sexualidad es un regalo. Pero en el mundo griego, eros expresaba sobre todo el amor a la belleza, que también lo expresa en nosotros. Es esa atracción que ejerce por el ser humano las cosas bellas, las cosas
hermosas, ¿no? Para Platón, en su filosofía, el eros es uno de los motores del comportamiento humano, y gracias a ese eros, gracias a que nos gustan las cosas bellas y los rostros guapos y las esculturas griegas perfectas y los templos y la música y el aroma, gracias a esa atracción de la belleza hacia nosotros, dice Platón, nos ponemos en movimiento buscando la verdad. Lo bello es lo que sale a nuestros sentidos y a nuestros instintos para que persigamos y buscamos la verdad y la bondad que se identifican en él. Por lo tanto, sin belleza, quizá nunca nos sentiríamos movidos o sentiríamos el acicate para ponernos en camino, ¿no? Pues siempre cuando alguien nos gusta, entra por nuestros sentidos. Luego ya vamos profundizando y vamos buscando otras cosas, ¿no? Pero esa etapa, esa atracción la hemos de vivir, y además es la que nos mueve a salir de nuestra zona de confort y buscar a la persona que nos ha hecho tilín. Pues de ese amor erótico, algún poema. Teoría de la traducción. Cerca de ti, tan lejos como una traducción, un pórtico de Atenas en tierra de la tundra, un verbo equivalente que nunca un sustantivo. Mi vida transcurrió sin ser mi vida. De ti llevé en mi boca el fuego oscuro de tu boca sin fondo. De ti la noche verde de tus ojos de olivo. Tu mano entre mi mano latiendo con el pulso retroactivo que anuda en la distancia a dos que se perdieron buscándose en la luz de cada uno, por aguas de 1000 ríos que son un mismo agua. Noté cuando de mí nada dotaba. Fue el vértigo, el delirio. Vibraron como con mi verbo las almas más sensibles, el semen de los libros, la carne en los hoteles, y al fin, cuando la muerte fue más que la obsesión y la certeza. Tan solo me restaba, sin labios de ternura, decirles la verdad, la escena que resume lacónica el escueto sentido de las cosas de forma universal, luego concreta. Yo no era el que vivía. Mi vida quedó allí donde la abandonamos, desnudos, abrazados, animales, de bocas que se ofrecen mutuamente la única verdad que nos nutría, mis lágrimas, tus besos. Y bueno, vamos a dejar la parte carnal para pasar a la siguiente parte. Si eso luego vamos volviendo. La tercera parte, el tercer amor del que nos hablan los clásicos. Hay que decir que el cristianismo hereda la tradición clásica. El cristianismo toma la filosofía de Aristóteles, toma la filosofía de Platón y sobre ellas elabora sus propias filosofías y la propia teología. No se puede comprender la teología sin la filosofía, porque la teología es la búsqueda también racional con el pensamiento pues de Dios, ¿no? El sentimiento religioso es una cosa, pero la teología se mueve más bien con la razón. La gente piensa que la teología juega a justificar lo que cree, pero lejos de eso, la teología a lo que juega, al menos en un primer momento, es a desmontar muchos mitos y a proceder mediante la razón, la lógica, la metafísica, a desmontar muchos de los argumentos para intentar recomponerlos de nuevo. La teología lo que hace es poner difíciles las cosas. Cuando tengo alumnos que llegan los primeros años con mucha ilusión, llega el primero, llega el segundo y ves que han dado un bajón en su ilusión, llegan con toda su vocación del seminario
seminario, de cualquier congregación, y pensando que la teología lo que va a hacer es reforzar ese amor a Dios primero, y que los primeros años son jarros de agua fría, de construir mitos, descomponer textos, aplicar lógica matemática, metafísica, para luego rehacer el camino, pero con una argumentación más racional, sabiendo dar razón de eso que se cree. Porque si no, la teología se puede convertir, si no utiliza la razón, en fundamentalismo, en muchas formas de expresión que realmente no responden a la verdad de Dios. Bueno, pues cierro este paréntesis y decir que la teología utiliza y tomó el pensamiento clásico. Grecia se prolonga en la historia pues a través de las bibliotecas monacales, de las primeras facultades de teología que fueron origen de universidades. Salamanca, Coimbra, París fueron en origen facultades de teología, y de ahí nacieron las universidades. El pensamiento se engendra muchas veces en estos contextos. En esas bibliotecas se conservaron los clásicos, Cicerón. Bueno, pues el cristianismo tomó esos mismos 4 modelos de amor y los orientó también pues a una orientación amorosa, religiosa, fraternal, solidaria, social. Y la tercera, a la que vamos, hecho ese paréntesis, una carta maravillosa, preciosa de Benedicto XVI, la primera que escribió, que se titula Deus Caritas Est, Dios es amor, literalmente, pues toma exactamente como esquema esos 4 modelos griegos para desarrollarlos, es decir, se fundamenta en la cultura antigua y en este sentido pagana también, para abrirla a otros horizontes. Bien, pues el tercer modelo que tenemos, que me veo alguna miradita y voy mirando el tiempo, los griegos lo denominaban filía. Estamos también muy familiarizados con el término filía, filantropía, filosofía, más palabras con filo. Todas las palabras que en nuestra lengua española pues llevan el filo, están traduciendo filología, están compuestas sobre esa palabra, filos, ¿no? Filía, que significa filiación, pero que su sentido es amistad, ¿no? Amistad por los libros, amistad por la filosofía, amistad por las palabras, todo lo que lleva filo. Bien, pues la amistad es la forma más perfecta que tenía el mundo griego para hablar del amor. Más perfecto que el amor materno, que el amor de un padre o un hijo, en el sentido de que el primero es un vínculo, que puede ser desbordante, y en el sentido de que el segundo es una opción libre. La amistad es una opción libre y nace del conocimiento, por lo tanto no nace de un deber, no nace de la sangre, no nace de lo recibido, sino de una respuesta absolutamente libre, que puede ser o no ser, y que cuando es, pues es lo más excelso, porque se sustenta sobre la libertad y la libre conciencia de querer amar al amigo. Bien, pues en ese tercer nivel se debate el amor, ¿no? El amor más profundo. Y voy a leer sobre este amor, y lo voy a hacer con el último libro, saltándome a algunos otros, que es, como ha presentado Amparo, Cuerpos de Cristo. Y vuelvo a la confesión. Vuelvo a la confesión porque en este tercer nivel, en el de la amistad, voy a meter también el cuarto, que es el amor divino. El primero, el amor familiar; el segundo, el amor hacia la belleza, el amor carnal, el eros; y el tercero, la amistad, lo vamos a mezclar con el cuarto, que es el amor sin pedir nada a cambio, el amor de Dios, que en griego se dice agape, agapao, y también tenemos la palabra en español ágape, que es un lugar en donde se va a ofrecer lo que cada uno tiene, lo que quiere llevar de forma libre, para que cada uno coja sin esperar nada a cambio, ¿no? Ese agape es el amor divino. Pues voy a mezclar en esta parte de lectura el amor de amistad con el amor divino, con el amor de agape, el amor a cheque en blanco, sin pedir nada a cambio, y sin quejarse tampoco. El amor abierto al infinito. A tutti plem, ¿no? A tutti plem. Y decía que me vuelvo al tono confesional porque, bueno, pues lo tengo que hacer para hablar de este libro, que es el último, y que apareció en 2021. Toda su segunda parte está dedicada a una persona.
Todos los poemas de la primera parte, cada uno de ellos está dedicado a personas, ¿no? A Inma Pellegrín, que ha pasado por aquí, hay uno, a Katy Parra hay otro, pero toda la segunda parte, la mitad del libro, está dedicado a una sola persona, que es a la persona que fue mi mejor amigo y que se llamaba Francisco y que falleció con mi misma edad, en ese momento 48 años, en la pandemia de COVID. Y bueno, pues esa experiencia, ese primer confinamiento, ese amor de amistad, provocó estos poemas, que están todos relacionados, forman una unidad, y no queda en ellos un sentimiento triste ni dramático, sino que precisamente en marzo de ese primer confinamiento, inmediatamente vivimos una Semana Santa, encerrados, pero una Semana Santa. Y ese color de la resurrección, de la vida que se transforma, es el que empapa estos poemas. Es la Pascua, el éxodo, el paso a la vida y sobre todo la gratitud por su amistad, por su persona, por todo lo bonito que compartimos. Los voy a leer seguidos. Y están dedicados a Francisco Pujante Pellicer, que era de Sangonera la Seca, Murcia, y que fue mi mejor amigo. Jueves Santo. Es totalmente todo biográfico y lo quiero también decir. Me eligieron prior en el convento de Granada. Lo acepté sin preguntas. Mas no fue un acto de obediencia. Quizás solo una huida, un anuncio del ángel, la forma de salvar del fuego más hermoso la poca voluntad que me quedaba. El resto ha transcurrido en varios libros, tras historias ajenas, distintas de mi historia. Ya sabéis cómo es esto. La gran verdad ignora las excusas a las certezas y ficciones que escribimos. Somos nosotros el relato de su amor invencible, las voces de un acorde donde todas las lenguas son sagradas. Como este Jueves Santo de abril de 2020, en el que compartimos sacerdocio. Muy pocos son los pies que de rodillas nos es dado lavar en esta hora en que el Hijo del Hombre se entrega mansamente en manos de los hombres. Y tú te estás muriendo con un tubo clavado en la garganta. Me lo dice tu madre en un mensaje. Ella sabe muy bien descomunalidades tan humildes que las metáforas resultan una invasión impúdica del lenguaje en lo vivo. Vivo o muerto, yo sé que estás resucitado. Vivo o muerto, ocurra lo que ocurra. Pues ante verbos capitales, lo que haya de venir ya ha sucedido y no existen los cielos y la tierra, pues la primera tierra y los primeros cielos se quedaron atrás y el mundo se ha hecho nuevo por la sangre del Cristo. Mas ruego por los tuyos que siguen en el tiempo, tus padres, tus hermanos, tus sobrinos, los que esta noche velan tu batalla. Como cera de abejas, yo me ofrezco. Como escarcha de pan sobre la arena de las dunas de Egipto, que al filo de la aurora se anticipa y cruza el mar de sangre a pie enjuto. Como incienso radiante mientras prende en las cimas bronquiales se introduce desafiando la niebla y la disnea, me entrego en tu presencia. Libre en gozo de poder inmolarme, ciervo en busca del ciervo resurrecto, que es lucero del alba y que ya nunca ha de morir en tu alegría. ¿Quién nos hubiera dicho que el futuro llegara a convertirse en esta forma de vida contra todo lo vivido? Ya no pedimos más, ¿eh? Voy a abreviar un poco y los desemboco en el final, ¿vale? No sé qué hora es. -5.
Bueno, luego si al final si quieren hacer también un diálogo, ¿no? Sí, un diálogo al final, cuando quieran al final comentar algo, cuando acaben, también es posible. Agiógrafo. Es fácil decidir en un guión de cine las sílabas, la luz, el decorado, pero de allí donde no estuve, ni tampoco tu madre, ni tampoco San Juan Evangelista, ni mujeres que lloran, ni un soldado con lanza, ni un centurión perplejo, quizás una enfermera, sedantes, laberintos, cigoteros. ¿Qué se puede decir? Las cosas esenciales, las que no tienen vuelta, son invisibles a los ojos, igual que un sacramento. Para ellas solo sirve la sagrada, ridícula labor de quien escribe ficciones verdaderas. Las 5 llagas. Están escritos vuestros nombres en el intonso libro de la vida. Yo muerto ya por ti, no tengas miedo. La historia solo deja 5 llagas. La herida del amor, la del sufrir, la de estar vivo. Pero eso ya lo dijo algún buen hombre. Las otras 2 heridas las leéis en mi cuerpo, que es el cuerpo de Cristo. La llaga que nos deja la belleza y esa otra, tan otra, que no sabemos de ella más que es otra. Voy acabando. Dinteles, todos los poemas están escritos en ese confinamiento, pero desembocaremos a hablar. Luz. Dinteles. Nos acordamos de las ventanas, de los balcones, ese es el contexto. Lo mismo que edificios derruidos por las guerras o el tiempo, caen abajo los muros, perduran los dinteles y los arcos. Permanece en lo abierto lo erigido en el aire, servidumbre de paso del cielo en que se funda. Aquello no ha firmado, lo que nunca fue nada, lo de allá para aquí, lo de esta parte hacia otra parte, lo que viene ya roto o ha sido desgarrado libremente para parirnos al encuentro que nos hace encontrados. Lo para con nosotros sin nosotros, lo nuestro hacia lo suyo, eso queda de ti. Nos llega el infinito entre los huesos que abriste en la materia, entre los huecos que abriste en la materia. Transita por tu herida a nuestra carne la inmaterialidad que te formaba. Nos alcanzan los ojos del misericordioso por tus ojos de olivo siempre abiertos, más allá de estas ruinas. Tu ausencia abre en el mundo lo que al mundo te trajo. 2 más. Lo real. ¿Cómo se llega a entender esto? Yo contándote cosas por ver que me respondes, por saber que estás vivo y tú diciendo que te deje partir de mis preguntas, que madure, que no es sobre mi mente donde empieza la existencia del otro, sino solo sobre su inexplicable nacimiento de una nada que es nada y que en su nada nos muestra el buen amor que de la nada da la vida a los vivos y a los muertos entre los que estuvimos y ahora estamos los dos. Pero es verdad, te espera el más inmóvil de los viajes y somos viento en contra, yo y mi falta de fe. Prometo rendición, prometo comportarme como un hombre, dar las gracias, prometo, no más queja, prometo. Prometo no volver a prometer las cosas que ya han sido y que ya son más reales incluso que yo mismo, definitivamente hermosas porque libres, de todo lo que entonces nos unía, de todo lo que ahora nos separa. Y se cierra el libro
con este poema a Fina Pellicer, la madre de Francisco, con la que me comunicaba con mensajes. Ecce mulier, que en latín significa he ahí, la mujer. En vez de ecce homo, también Jesús de la Cruz dice he ahí a tu madre, he ahí la mujer. A Fina. No lo puedo creer. Hemos venido a poner flores y tu madre me está dando las gracias mientras limpia la lápida de mármol con tus fechas. Me está dando las gracias por las horas aquellas tan felices, águilas, sangonera la seca, mazarrón, higueras y piscina. Las horas bajo el mismo sol que alumbra el monte Sinaí, Atenas y el Calvario. Aún oyendo me cuesta creer lo que es patente a los sentidos, y es su fe la que hace más real lo invisible que lo hecho. Recoge en una bolsa la bayeta y el pulverizador limpia cristales. Yo pienso en el realismo, de corte aristotélico e hispano. Al fin y al cabo, Grecia está ahí enfrente. Solo es cuestión de andar sobre las aguas. Con una acción de gracias, que es el primer poema del libro, ¿os parece? Estupendo. Y que se titula Mujer con pastilla de jabón. Y que ocurrió así, tal cual. Este libro sí es un libro totalmente biográfico, sin otras intenciones. Ocurrió así. Mujer con pastilla de jabón. ¿Quién hubiera pensado un infinito envuelto en papel verde y fabricado con sodio palmitato, glicerina, ebernia furfurácea y extracto de lavanda? Lo ha traído esta tarde entre sus manos una viuda que a veces viene a Cáritas en busca de alimentos tan imperecederos como lenteja, macarrones o cartones de leche. Es el regalo que me hace por estas Navidades. Una pastilla de jabón de 4 onzas comprada en droguería María Angustias. El más valioso don que he recibido, tan solo comparable con el acto que crea el universo de la nada. El milagro que muestra que existen en la tierra algunos justos que sostienen la tierra. Y aunque yo sé que mis palabras poco importan al resto de poetas y de críticos, que nada legaré para la historia de la literatura, quiero dejar escrito en estas líneas el nombre de esta anciana. ¿O no? Quizá mejor velarlo en el misterio de aquello que no puede designarse. Por este simple trozo de limpieza, por su olor a lavanda que perfuma mis días y mi ropa, doy las gracias. Porque he sido mirado con los ojos que con solo mirar nos esclarecen. Porque estas manos pobres acrisolan mi cuerpo al asearlo de mí mismo, doy las gracias. Porque ella ha dado el dar, sin que me dé razón. Y porque el absoluto se ha encarnado en este humilde trozo de luz verde, también a ti, lector, que le regalas este instante a mis letras intrascendentes y a esta viuda, os quiero dar las gracias. Dar gracias es tan solo bendecir la grandeza de aquellos cuya gracia recibimos. Por eso esta pastilla me redime y este amasijo glauco nos hermana a modo de poema. Con ella lavo aquí los verbos del pecado. Gracias. Bueno, pues muchas gracias. Ahora el turno de preguntas. Quien quiera hablar, sugerir.
Aquí tenéis al No trío cortéis, rey. No cortéis. Por favor. Después de tantas gracias que tú has dado, lo que procedes devolvértelas con creces y dártelas nosotros a ti por este maravilloso momento que nos has brindado. Pues las recojo. Me dejo llevar por el sentimiento, así es que perdonad si he deslindado por una zona más oscura, pero al final quería que quedara para la palabra gracias y gracias. La poesía es una forma también de expresar las gracias. Si no damos las gracias, si no reconocemos que el lenguaje y las palabras las hemos recibido de los demás, que estaban en el mundo antes que nosotros, y son el mayor tesoro y está ahí y no cuesta dinero, es darse cuenta de eso, es empezar un poco a poner los pies en la tierra. Bueno, una pregunta de uno que traje, alguno del taller o no taller. En tu poesía veo que hay un ritmo siempre, un ritmo que se escucha, que se siente, que se palpa entre la relación contenido-forma, o sea, lo que dice y cómo lo dices, pero no aparece la rima, que no es importante, o es importante, o relativamente importante, que un poco que nos hable un poquillo en el aspecto más formal de un poema, que tiene que ver también con el que dice que es lo más importante seguramente, ¿no? O con toda seguridad. ¿Cómo afrontar el ritmo, la rima, la cadencia? Hace un borrador previo, lo repasas. Ese proceso de escribir, a mí me gustaría que lo expresara un poeta, ¿no? Algo así. El ritmo y la métrica es fundamental porque la música del lenguaje. La poesía es la música del lenguaje. Entre las muchas cosas que se pueden decir, como todos decimos al final siempre que no podemos decir lo que es, pues yo digo cosas que son y así por lo menos no hacemos lo mismo. La poesía es música del lenguaje. A veces cuando vas a una radio o a algún sitio y ponen musiquita de fondo, a mí, os estoy en plan confesional, me irrita mucho porque a veces te ponen violonchelo o violín o una banda de una película porque es poeta, música nostálgica, y a mí me da una rabia tremenda, primero porque no tiene nada que ver con algunos poemas. Hoy no he leído los más gamberros, aunque al final puede que acabe con uno, pero hay poemas muy gamberros y son muy urbanos, no tienen nada que ver con el violincito y tal, ¿no? Y ponen música, o a veces se intenta poner también música a la vez que se recita. No siempre queda bien y para mí la mayoría de las veces no queda bien. ¿Por qué? Pues porque la poesía ya lleva la música, es decir, la poesía lleva el ritmo. Entonces, claro, hay una estructura, hay una matemática. En mi caso, pues la tradición en la que yo me siento y muchos poetas, Luis Alberto de Cuenca, absolutamente, Antonio Carvajal, conocido como el mejor conocedor de la métrica en este país, el teórico más especialista. En esa tradición, que es la que yo me inserto, pues es muy importante la métrica, y nuestra base es la métrica endecasílaba o impar. Todo funciona sobre versos de 11 sílabas y que luego van combinando con 7, con 9 o con 14, que son 7 más 7, es decir, pues el alejandrino, pero fundamentalmente es el endecasílabo. Y todos están en ese patrón. Al principio, Antonio, cuando empezamos a escribir, pues todos lo sabéis, Amparo, los que participáis en el taller, empezamos a contar en la escuela. Es un tormento porque solo ver matemática descompone. Si no coge la musicalidad, no te enamoras, más bien te odias a la poesía, ¿no? A veces no se explica bien la poesía, se empieza así y lo que hace es que la detectemos, sí. Pero es matemática y es música, es musicalidad, es un canto que va en las palabras, que no necesita la melodía. Entonces va ahí. Luego después, cuando ya avanzas más, empiezas a medir con los dedos, ¿no? Empiezas a contar un verso, a ver si sale las 11, y ya cuando avanzas más, se convierte como en la música, como en la danza. He visto que en el periódico, soy un Gotilla, que tenéis aquí un equipo de gimnasia rítmica maravilloso, ¿no? En Almansa. Sí. ¿Es posible? Digo, a ver si me he equivocado. Y que ha ganado un campeonato de la provincia de Albacete últimamente. Adoro la gimnasia rítmica. A veces cuando voy a un colegio hablo de fútbol y de gimnasia rítmica o de ballet. Es decir, se comienza haciendo un paso, voy a ponerme teatral, un plissé, un paso, muchas veces, pero según avanza y según el talento también, las capacidades innatas, se va convirtiendo en algo natural. Es decir, que luego ya no vas midiendo, sino que esa medida exacta, tan exacta para que caiga el aro, la zancada alcance
hace a que la maza que has pasado a otra persona caiga justamente en su mano. Eso es repetirlo muchas veces y hacerlo con una naturalidad, que al final esa naturalidad parece simple, pero es todo lo contrario de la simplicidad. Es muy ensayado miles de veces, pero se ha convertido en un arte. Pues la poesía pasa igual. Esa métrica, esa matemática, esa medida, ese 11, ese 7, al final se acaba siendo algo natural. ¿A mí qué me ocurre? A mí ahora me ocurre, bueno, hace años, que los versos vienen ya medidos. Entonces, muchas veces escucho una palabra, una frase, estoy en el gimnasio, estoy en la ducha y viene con el ritmo puesto, pero instintivamente ya has detectado que ahí hay música, ¿no? Y eso se convierte como en una locomotora que acaba tirando del resto del poema, o a veces es el final del poema, que viene como un final clavado, ¿no? Como el final de una canción, y luego pues falta escribir el resto, ¿no? Pero eso es fundamental. Y una vez que tenemos esto, que ya viene con su ritmo, con su sonoridad, y dicen, no, pero suena bonito, hay belleza al fondo porque está eso. Ya luego yo procedo, cada autor tiene su método, reescribiendo muchas veces, lo reescribo muchas veces, y es como coger el ceazo, no sé si aquí se utiliza la palabra ceazo, de las matanzas de los pueblos, y ir cernir, un verbo precioso, ¿no? O las especias o lo que sea, y se va asentando la cosa y va quedando lo que tiene que quedar, van sobrando palabras, versos, esto es reiterativo. Eso, el ritmo, la rima, voy muy rápido. A la tradición nuestra no nos gusta la rima, al contrario, nos da rabia la rima. Cuando te encuentras una rima que no debía de estar, dices, ¿cómo se me ha colado esta rima? Yo me he dado cuenta hoy leyendo una que se me ha colado una rima en algún sitio que me ha por dentro desestabilizado. Una cosa tan nimia como una rima a muchos poetas no nos gusta, y de hecho pues nos pasamos a veces poemas con gente de confianza, tienes una rima interna, no te das cuenta que este nada Roma con la llamada, ay, pues se me ha ido, y lo cambias todo para que no esté esa palabra, o le das la vuelta para que no quede esa rima. Son tradiciones como otras, ¿eh? Hay poemas más clásicos que sí que la tienen. Ahora las nuevas generaciones la están recuperando porque es muy importante la influencia del rap, del trap, y creo que hasta la poesía más culta alemana última se vuelve a recuperar. La rima tiene un efecto colorista, da un color, para mí las A son blancas, las O son rojas, tiene ese efecto. Si lo que quieres conseguir es eso, ese tipo de poema, sí, está muy bien, pero que no sea tópica. El problema de la rima es que como caigan los tópicos, la facilidad ya enseguida es como un ejercicio facilongo. Si se domina bien, puede estar, si quieres esos recursos, puede estar, pero la mayoría de las veces no. Procuramos que no esté. Yo hay veces que pienso que en el tema de la poesía ha tenido mucha culpa el colegio, porque cuando te enseñan poesía, lo primero que te enseñan es a medir una vez, otra vez, las rimas, los tipos de estrofas, los tipos de versos. Y eso yo creo que a casi todo el mundo le ha pasado un poco como con las matemáticas. No, es que las matemáticas no, es que tanto medir versos, y yo creo que eso ha generado en un momento determinado ese rechazo mucho más generalizado que hay en la gente. De hecho, en el taller de escritura mucha gente dice, no, yo poesía no, yo lo que quiero es en novela. Y yo creo que es porque se les resta también esa frescura de las palabras sencillas que tú estabas utilizando, una pastilla de jabón, cualquier cosa se puede utilizar para hacer poesía sin utilizar tantos tópicos ni palabras rimbombantes, en mi opinión. Si además de ese llegar a un poema y en vez de enamorarte de ello, lo primero que empiezas es a analizar, pues es como si empezáramos a aprender a hablar con sintaxis. Es decir, no, empezamos a hablar, nos enamoramos del lenguaje, nos soltamos en él, y ya muchos años después empezamos a analizarlo, pero porque estamos dentro del lenguaje. Pues igual con la poesía. Si a esa técnica además le sumas la fama de oscuridad, de que hay poetas muy oscuros, muy herméticos, hay tendencias como colores, ¿no? Cada uno pues sigue la que la vida le ha dado, o Dios le ha dado, o él se ha encontrado. Entonces, si hay claridad y si hay conexión con la vida, la poesía se acerca al público. Muchas veces ese rechazo a la poesía viene de que no entendemos nada, es muy oscuro, es muy complicado, ¿no? Y claro, yo me siento en esta tradición natural, clara,
Y me alegro de que hayáis hablado de Luis Alberto de Cuenca, porque él es uno de los maestros en esta, que se denomina así, línea clara. Además se denomina en los manuales, en los libros de texto, como poesía de línea clara, es decir, se entiende. Y atención, se la llama la difícil facilidad, es decir, llegar a ese nivel de facilidad, de comprensión, de transparencia, es lo más difícil. Ocurre como a veces en el arte, querer ser muy oscuro, muy ampuloso, tener un mundo propio, muy propio, nos hace algo hermético, no se entiende, y puede haber mucho camelo, porque como es la oscuridad, pues como no puedes saber nada, pues no sabes si aquí está diciendo algo o no. En poesía, llegar a la facilidad es más difícil. Lo digo como algo muy serio, aunque me pongo así un poco más informal. Por ejemplo, en pedagogía, en teología, en filosofía, en cosas... Conceptos muy complejos, comunicarlos, hacerlos comprensibles es lo difícil. Se llega después de mucho tiempo. Cuando has pasado por ahí, has encontrado la metáfora, la comparación, el truquillo, sabes dónde está lo difícil y lo haces fácil, ¿no? Entonces eso requiere mucho entrenamiento, ¿no? Luis Alberto de Cuenca, Miguel Dor, son sabios que conocen montones de lenguas, y que han llegado a una simplicidad, una transparencia que en el fondo, para que se siga, hay detrás un estudio, una estructura de muchas horas, y como dice Jaime Siles, de tirar muchos versos a la papelera. La papelera es la mejor ayuda de un poeta, tirar cosas que oscurecen, que sobran, que son rimbombantes, que estorban el desarrollo natural. Pues tuve un ejemplo de Luis Alberto Cuenca, que estuvo aquí también, y lee un poema y parece que está hablando, pero también te puede hacer un soneto clásico, claro. Es decir, dominar para luego llegar también a lo claro. Comentamos a veces que el gran Lope de Vega, que es ejemplo de autor prolífico, hizo no sé cuántas, parecía que hacía sin querer, cuando le decían que se hacía tan fácil, dijo una cosa que es suya y que es un buen ejemplo con lo que ha dicho también Antonio, que es el siguiente: el verso claro y el borrador oscuro. El verso claro, el Lope de Vega. Quiero decir, cuidado con esto, que es importante. Pero hay libertad, y otra cosa es que también, ya solo tengo que comentar esto, que lo comentamos también a veces, que el castellano, sin querer, hacemos endecasílabos y construimos octosílabos casi sin darnos cuenta, ¿no? Es decir, que a veces está hecho en base también a la forma, a nuestra cadencia fónica, a otra forma de hablar también, ¿no? Pero vamos, que se puede afrontar la poesía desde muchos lados y ángulos, ¿no? La cuestión es llegar a encontrar ese punto en el que cada uno, por el lugar que sea, hay poetas oscuros que no entienden, pero transmiten como pintura abstracta y me chifla un Miró. Da igual lo que estoy pintando, pero te está diciendo algo. Llegar a coger cada uno ese punto en el que comunica, transmite arte, ¿no? El arte es indefinible. Puede ser claro o puede ser oscuro. Creo que Alberto también decía algo. No por claro mejor poeta, no por oscuro tampoco poeta. Puede ser claro, puede ser oscuro. Pero si hay transmisión. Claro. Un verso basta, dice Antonio Machado. Hoy es siempre todavía. Ale, ahí está eso. Hoy dice Lorca: tu cintura de arena sin sosiego. Ala. Bueno, pregunta, por favor, pregunta, que tendría aquí Antonio, que es un fenómeno. Venga, preguntad lo que queráis, que seguro que vamos a contestar de corazón, que es lo más importante. La verdad que es una suerte el poder estar aquí, y es la mejor manera de acercarse desde, insisto, lo que llamamos taller, o no taller, entre comillas, taller son los coches, fundamentalmente, pero eso que se llama taller de literatura, de poesía, creo que la mejor manera de acercarse es así, como él lo ha explicado hoy, y nada, cualquier pregunta que se os ocurra, ya para acabar. Y si no, amenazo con el último poema. Exactamente, que mejor todavía, claro. El título me llama mucho la atención en un libro de poemas. Yo he querido ser grúa muchas veces. Estupendo título, ¿verdad? ¿Es un endecasílabo? Explícanos el título. ¿Es un endecasílabo? Sí, es que no me quiero alargar mucho, pero es un endecasílabo. Yo he querido ser grúa muchas veces, y es un endecasílabo de un poema del libro, que se titula Grúas. Es un poema hecho a las grúas.
que está aquí, ¿no? Se inspira en las grúas de las construcciones de la obra, que a mí me siguen admirando, ¿no? Esa altura inmensa, con solo 2 ejes, esos pesos gigantescos, ese viento, esos pájaros. Bueno, no lo leo, para que vayáis o lo busquéis en internet o lo que sea, no lo voy a leer. Entonces es un verso de ese poema. Yo he querido ser grúa muchas veces y era uno de los primeros poemas que entraron en el libro. Y cuando ya el libro estaba avanzado, yo tenía eso en la cabeza, tenía ese título, claro, una obsesión como otra. Y ya hay siempre amigos de confianza con los que nos pasamos los poemas, los libros, porque te van a decir, pues eso es fatal, los que te dicen cosas de verdad, no los que te pasan la mano por el hombro, sino los que te dicen cosas que desde son pues muy buenos, experimentados, que saben y van a cuchillada a tallar el libro, ¿no? Pues me decían, tiene todo lo que no tiene que tener un título. Primero, empieza por yo. Una manía que tenemos contra el yo. Yo soy muy contra el yo. Si os fijáis, mis poemas son mucho de los otros, ¿no? Le da mucha iniciativa a los otros. Para mí, mi filosofía, el otro es como prioridad, está antes que el yo. Sobra mucho yo en todos los ámbitos de la vida, ¿no? Entonces empieza por yo, va a empezar, vaya por Dios. Dice es un poco, segundo, es un poco cacofónico. He querido ser grúa muchas veces. Perdón, con todo el respeto, entenderme el chiste. Decía, yo he querido ser cura muchas veces. He querido ser puta muchas veces. Me decía, a mala leche, perdón, es una cita cultural, no, grúa es cacofónico, es difícil de pronunciar. Y dice, tercero, le sobran cosas, esa obsesión que tenemos. Esto no aporta nada y quita atención. Muchas veces, último, parece que no aporta nada. O sea, tenía todo lo que no tenía que tener para ser un título. Bien, yo le mandé al premio Tiflos. Por cierto, no sé si estaba Luis Alberto de Cuenca en este jurado. Bueno, lo miraré, creo que sí. Y cuando me llamaron con el premio Tiflo, pues que estaba yo en la siesta, por cierto, no me encontraba. Cuando se pone la secretaria del jurado, dice, bueno, pues enhorabuena, has ganado. Y dije, bueno, después de enviarlo le he cambiado el título. Me convencieron mis amigos y yo le había cambiado el título. Y me dice, no, nos llamó la atención desde el principio. Y dije, ¿cómo a veces la poesía va a su rollo? Y algo que eruditamente tiene argumentos para no ser el título, tiene su cosita extraña, porque el arte funciona así, va a su bola. Hay que analizar, pero luego hay que dejar que esa chispa salte, y si no salta, pues puede tener todo lo correcto y no saltar, y puede tener todo lo incorrecto y saltar la chispa. Es así. Fue a su bola el título, y dije, pues a su bola, se queda el título que estaba en el principio, porque a veces los libros saben ellos dónde quieren ir. Hay veces libros que vuelan solo y otros que no vuelan ni dándole, y este voló solo. A mí personalmente cuando se leía, digo, porque todos los demás... Sí, Cuerpos de Cristo... Historia de un alma no he leído nada, pero es un libro muy escabroso y muy complicado. A mí quizás es el que más me gusta, porque va a contracorriente desde el principio. Hay amigos que cuando lo leyeron dijeron, lo he tirado a la basura. ¿Dónde está mi Antonio, la persona que yo quiero? Es un libro que se te cae de las manos, porque es la historia de un alma perdida, de un personaje de una doble moral. Bueno, parece que no tiene actualidad, pero la tiene siempre, porque siempre ha ocurrido esto desde que el mundo es mundo. Entonces eso es lo que hay. Y bueno, juega al despiste. Es Historia de un alma, que es el remake de un libro de Santa Teresita de Lisieux, que es un clásico de espiritualidad, Historia de un alma. Y luego cuando vas a leerlo, pues es la historia de un alma, de un señor en la posmodernidad totalmente perdido, ¿no? Que busca el infinito pero sin saberlo, pero pues tiene una vida doble de sexo, de droga y estas cosas. Iba a callarme, pero al propósito de eso, una cosa que también se comenta, y sobre todo lo ha comentado, que parece como extraña, que es que la poesía es también un género de ficción. O sea, para que sea más verdad, a veces hay que utilizar la ficción, porque incluso cuando tú quieras ser yo, ¿qué yo es el que estás contando? Se me ha ocurrido a raíz de esto que estás contando. El yo profesor, el yo padre, efectivamente. el joven. En ese aspecto hay también algo de eso, de que sea un género de ficción, no ficción. Sí. Es decir, para contar la verdad a veces es mejor desdoblarse.
o algo así. Es tan antiguo que ya Aristóteles hablaba de ello. Claro, la ficción es una forma de buscar la verdad. Imaginen que un director de cine solo filmará películas que le han pasado en su biografía. Qué reducida sería nuestra existencia si solo pudiéramos contar cosas que hemos vivido en primera persona, ¿no? Y precisamente el arte, el cine, la poesía, la novela nos dan la posibilidad de vivir otra aventura, de meternos en otras pieles que no caben cronológicamente en nuestra biografía, en nuestras circunstancias, ¿no? Esa es su grandeza. Y también a la hora de crear, ¿no? Cuando quieres vivir muy pegado a ti, a todos nos habrá pasado alguna vez que hemos tenido un momento de una puesta de sol o un enamoramiento o un drama y hemos tratado de escribirlo muy pegados a la realidad y pasado unos meses o unos años lo volvemos a leer y decimos: ¡ay, qué cursilada más grande de florecitas! ¡Ay, cómo estaría yo de ebrio, de enamorado! Que esto me parecía bonito y es lo más pasteloso que he visto en mi vida. Es decir, es estar demasiado pegado a la biografía, a veces no hace que la literatura no huele, ¿no? Y muchas veces la literatura juega de lo que has visto en el cine, de lo que otros te han contado, de lo que tú has vivido en tu voluntariado en la cárcel, con un enfermo de SIDA. Yo traje años con enfermos de SIDA, cosas que escuchas en los telediarios, en el confesionario, que le ha pasado a otros. Es una manera de contar nuevamente la vida que somos todos a través de una ficción, que lo decía antes en un poema, ¿no? Ficciones verdaderas, van más a la verdad. Y nos permiten universalizar, porque permiten contar cosas que son de todo y no solo mi cosita. Yo quería hacerte una pregunta. Antonio nos insiste mucho en que hay que repasar muchísimo el trabajo, o sea, volverlo a leer y evidentemente también lo surgió ahora en el transcurso del desarrollo de esto. ¿Cuándo sabes que se ha acabado el repaso? O sea, cuando dices, ya, este verso ya está. Cada poeta tiene su propio método de trabajo, ¿no? Como cada pintor o cada artista tiene su método y es cuestión de encontrarlo, ¿no? El mío es mucho la reescritura, porque se va asentando, se va limando. Cuando sabes que está. A veces te tienes que desdoblar, ¿no? Y decir, el adulto Antonio tiene que coger al niño Antonio y decirle ya, porque muchas veces no acabaríamos nunca y nos pasaría como a Juan Ramón Jiménez, que iba publicado los libros a la biblioteca de sus amigos y los cogía y corregía. Puede ser paranoico, ¿no? Hay que encontrar un punto de objetividad en el cual una parte más adulta en ti coge a la parte creativa que está siempre disparada o alocada o agitada y le dice ya. O a veces es alguien que te lo lee y tal. Luego, aparte de eso, que hay que uno decirse ya, hay también una apuesta de fe, me explico, en el sentido de decir, déjalo ya, deja la rosa ya, que la rosa es así, no le des más vueltas, confía y si el poema tiene que salir, saldrá, ¿no? Arráncatelo un poco de ti y déjalo volar. Y luego también, bueno, formalmente hay veces que lo sabes, hay poemas que vienen solitos o vienen muy redondos y está clavado o está redondo, y otros que por mucha voluntad que tenga, da vuelta y dice no me acaba de. Ahí pues es en la criba final decir pues este sí, este no y ya está. Formalmente pues a mí me importa mucho, y Antonio lo adivinaba, la forma métrica, ¿no? Que el ritmo cuando lo vas leyendo te lo vaya pidiendo. Sí, creo que era Borges el que decía, bueno, si no será alguien parecido, que muchos poemas no se acaban, se abandonan finalmente, o sea, no queda otra, ¿no? Muy bien, una pregunta más por ahí, aprovechemos que estamos aquí. Bueno, pues si no hay más preguntas, la verdad que ha sido, muchas gracias Antonio, muchas gracias a todos vosotros, a todos ustedes. Es una suerte, ¿verdad? El poder encontrarnos una tarde de poesía así, ¿verdad?
es una suerte compartirlo con Antonio Praina. Pues muchísimas gracias y hasta la próxima, ¿no? Que ya... Bueno, pues muchas gracias Antonio, gracias a todos vosotros. Y ya el siguiente encuentro, cambiamos de temática, nos vamos al 25 de mayo con la prehistoria en la mochila, con Ignacio Martín Lerma. Vamos a coger la historia y coger esa parte literaria y encontrar también nuestros orígenes con los neandertales. También escribe poesía, publicado poesía también. Y es un gran amante de la poesía, aunque sea prehistoriador, ¿no? Así que hasta el 25 de mayo nos vemos por aquí, pero el encuentro lo hacemos en mayo. Muchas gracias. Hay libros ahí, no sé si quiere comprar alguno de los libros de Antonio publicados en Visor, una de las, si no la mejor, una de las grandes editoras de poesía de España, por supuesto.